Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por conectarse a esta charla. Mi nombre es Clara Galindo, soy la directora de contenidos de Trespi y voy a dar esta charla de la mano de Pilar Linares, que es una de nuestras copies, la que ha encabezado los proyectos de UX Writing en el último tiempo. Y esta charla, pues como lo pueden ver en el título, es UX Writing, un aliado estratégico en proyectos digitales. Esta charla es un recopilado también, de alguna manera, de lo que hemos aprendido en la experiencia que tenemos en Trespi todo este tiempo haciendo contenidos para web. Vamos a abordar un poco los retos, los descubrimientos y cómo vemos a futuro este papel del copy en la construcción de proyectos web como un aliado estratégico clave que muchas veces se da por sentado, como que se asume que cualquier persona puede escribir, entonces es fácil decir, escribe 3 textos y resulta que hay toda una estrategia detrás y es clave para poder cumplir objetivos. Entonces, de eso vamos a estar hablando. Muchas gracias por conectarse. Ok, también le damos la bienvenida a las personas que nos están acompañando desde Instagram. Y así como lo dice Clara, esto es un recorrido por los aprendizajes que hemos recopilado con los proyectos que hemos trabajado en Trespi. Y vamos, sin más preámbulos, a introducir nuestra charla con un video. What did you do to my sign? I wrote the saying, but in different words. Thanks, love. Como claramente queda explícito en el video, escribir no son solo palabras, escribir tiene una intención y debe generar una conexión empática y humana para que podamos conectar con la audiencia y tener los resultados que esperamos. Entonces espero haya sido un buen preámbulo. Clara, te doy la palabra. Listo, para empezar a adentrarnos en este mundo del UX Writing, quiero comenzar hablando de los objetivos de esta práctica, de esta profesión incluso, y es cuál es el propósito del UX Writing. Y digamos que podemos hablar de 3 objetivos principales que son, por un lado, comunicar con claridad para que el usuario entienda fácilmente qué ocurre y qué debe hacer en cada paso. En segundo lugar, es guiar al usuario en su recorrido dentro de la página o app, reduciendo fricciones y facilitando la acción deseada. Y finalmente, transmitir la voz y el tono de la marca de forma coherente, generando confianza y empatía en la experiencia. Esto, ¿qué quiere decir? Así como un poco más masticadito, comunicar con claridad. No se trata solo de digamos que el video es interesante en la medida que nos conecta con el impacto que puede tener un cambio de palabras, unas palabras con estrategia
Pero cuando hablamos de UX Writing, es súper importante tener en cuenta que necesitamos que la persona usuaria entienda lo que le queremos decir. Entonces es súper clave que el mensaje sea escrito con claridad. Segundo, que estas palabras guíen al usuario, porque tiene que hacer un recorrido para poder llegar también y que nuestra web cumpla su objetivo. Si queremos que nos compre, si queremos que nos pida una asesoría, lo que le estamos contando y la forma como el contenido está pensado tiene que guiar al usuario para llegar a ese propósito. Y finalmente, transmitir la voz y el tono de la marca es súper importante porque estamos siendo, pues, obviando la redundancia, la voz de esa marca. Entonces, tenemos que comunicar con claridad y guiar al usuario desde su personalidad, desde su tono, de una manera que conecte realmente con los usuarios que ellos están esperando, porque no sirve de nada conectar pues con un público que no es el que estamos buscando o desde una voz que el público no identifique con lo que queremos transmitir. Y pues todo esto se resume en la frasecita que está al lado del título, que dice que un buen copy hace que las palabras trabajen a favor de la experiencia del usuario. Lo que fabricamos cuando hacemos UX Writing es una experiencia que, si está bien hecha, pues puede ser una experiencia buena que conecta al usuario con con la marca de nuestro cliente. Ok, y yo aquí añadiría también, Clara, que se trata de guiar, acompañar y resolver las dudas con precisión y empatía, porque la idea es que con palabras convirtamos interfaces en conversaciones, que alejemos esa parte fría y nos volvamos esa parte cálida y humana a través de las palabras para que los procesos se integren sin fricción y haciéndolas mucho más humanas. Ahora, Pilar, cuéntanos un poco como de esas principales necesidades que desde 3P hemos como identificado que tienen los proyectos UX. Sí, realmente cuando nos contactan en la agencia hay unas principales necesidades que están bien mapeadas, que es generalmente la optimización de un sitio web existente, porque el cliente se da cuenta que no tiene la suficiente interacción o el suficiente engagement con su audiencia y quieren una optimización. También las páginas web están teniendo mucha relevancia en cuanto a e-commerce, entonces también quieren darles el look y esa interactividad para que termine en una decisión de compra. Y asimismo, desean una experiencia más fluida y envolvente con el usuario. Obviamente todo el mundo o la mayoría de los clientes ya tienen un sitio web y son pocos los proyectos de los que partimos de cero. Generalmente es esta interacción, este mejoramiento de la experiencia del usuario con los proyectos que trabajamos. Sí, y aquí quiero añadir como una cosa muy importante, y es que cuando hablamos de estas principales necesidades en proyectos UX, estamos hablando ahora mismo del UX Writing, pero el UX Writing es un eslabón de todo lo que constituye un proyecto UX. Entonces, ahora vamos a entrar a mirar cómo en la optimización de un sitio web, en esa dar apariencia de e-commerce, en esa de búsqueda de una experiencia, cuál es el papel del UX Writing. No es como que optimiza mi sitio web y solo se hace eso, sino que es una parte del equipo que trabaja en el proceso. Exactamente, y es un equipo multidisciplinario que no podría funcionar separadamente. Entonces ya lo vamos a ver a continuación, pero tenemos un equipo de copy, un equipo de marketing, un equipo de diseño, un equipo de desarrollo que trabajan en colaboración. Sí, listo. Entonces, ahora hablando de copy, a la hora de implementar, de desarrollar estos proyectos, estas optimizaciones, o de desarrollar una web desde cero también cuando es el caso, que, bueno, que no es lo común. ¿Qué hacemos desde copy? Lo primero es analizar qué es lo que existe, qué hay, qué tiene cliente, cómo se ha comunicado, cuál es el camino que ha recorrido. Luego nos preguntamos cuál es el tono el tono y la voz de la marca, porque analizamos también, o sea, una parte de hacer ese proceso de análisis es identificar qué es lo que no ha estado funcionando o qué es lo que hay valioso que podría potenciarse. Entonces,
al identificar el contenido, nos preguntamos por el tono y la voz para ver si ese tono y voz está alineado con sus objetivos, si no existe de repente una estrategia de tono y voz y hay que desarrollarla para poder cumplir con lo que queremos hacer. Y después hay que revisar lo que la marca dice versus lo que quiere decir. O sea, una vez hemos identificado el contenido existente, hay que ver si lo que ya está diciendo de verdad es lo que quiere comunicar. Y a partir de ahí, una vez que sabemos qué es lo que hay, qué es lo que quiere, qué es lo que se necesita, creamos una narrativa y un storytelling con estrategia. Esto es muy importante porque quiero como reiterar esto que veníamos diciendo, no es solo crear unos textos que nos den el diseño y llenar espacios, sino es realmente contar una historia, que ya vamos a hablar un poco más de eso después. Creamos la narrativa y para la implementación nos adaptamos a un ritmo ágil sin perder coherencia, es decir, que esta narrativa y este tono que hemos identificado y desarrollado se mantenga durante todo el desarrollo del proyecto. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de cuál es ese camino o cuál es la ruta para nosotros desde el área de copy. Generalmente tenemos una solicitud inicial y como bien aclara Clara, nos piden, bueno, queremos que desarrollen un título, unos párrafos y un call to action. Pero nuestro trabajo va más allá porque nosotros pensamos desde la estrategia y hemos evolucionado estas solicitudes iniciales a algo más coherente y mucho más robusto, que es identificar cómo le hablamos al usuario desde sus pain points o desde sus dolores para atraerlo con una narrativa integral que involucre tanto el tono y la voz de la marca, así como una estrategia de identidad verbal que se adapte a lo que es la experiencia digital, porque es muy diferente escribir para una página web, para una app o hacer una publicación en Instagram, en YouTube. Entonces tenemos que adaptar nuestro lenguaje a esa experiencia digital donde el usuario es el protagonista. Esto de las páginas que encontramos donde cliente decía, yo soy el que hago mi experiencia, hablo desde mi perspectiva como cliente ha cambiado mucho y ahora hablamos desde el punto de vista de nuestro usuario. Él es el protagonista y nosotros hacemos este camino del héroe adaptado a lo que es UX Writing, donde el héroe es el usuario o nuestro cliente que está llamado a resolver un problema que puede ser optimizar su negocio, si son clientes B2C o B2B, si quieren aprender algo. Y la marca viene a ser como ese mentor, esa guía que durante la jornada le va a mostrar una solución que tiene una recompensa, que va a mejorar su experiencia, que le va a ahorrar tiempo, y este usuario va a ser el protagonista y la marca desempeña un rol como guía. Y adicionalmente, pues viene el paso de la entrega en nuestro trabajo de copy, que como siempre lo decimos, va más allá de textos bonitos y hacemos que el usuario escanee, porque ya está comprobado que los usuarios no leen, ellos escanean información, entonces le damos una información que pueda ser fácilmente escaneable, que sea fácilmente entendida y que lo ayude a tomar decisiones sin fricción. Sí, ahí la parte de evitar la fricción es súper clara porque hay que entender que pues el usuario está buscando una información y en la medida que no encuentre, que sea difícil entender cómo funciona, que la información no sea clara, pues se genera, es como ir a una tienda y que te traten mal o que te griten. Entonces, no, o que no entiendas cuáles son los horarios de atención y tú dices, mira, por aquí no me vuelvo a asomar porque no me van a resolver la necesidad que yo tengo. Entonces, es muy importante como toda esta estrategia para lograr ese cometido. Y ahora vamos un poco a hablar del paso a paso, ya un poco más a detalle de cómo desarrollamos en Trespi, cuáles son en qué consiste este recorrido que realizamos desde la estrategia hasta la ejecución para lograr los objetivos de UX Writing y que realmente no sea un añadido, sino que sea un aliado estratégico. Cuéntanos, Pilar, este paso a paso, cómo funciona.
Sí, entonces cuando nosotros recibimos una solicitud en Trespi, la idea es que, como ya lo dije, trabajemos en equipos multidisciplinarios y nosotros desde el área de copy también tenemos una fase de discovery y de auditoría de contenido. ¿Qué es esto? Nosotros analizamos el contenido existente, hacemos un análisis de lo que el cliente está comunicando con su marca, de la forma en que está transmitiendo su mensaje. Revisamos el sitio web, hacemos inventario de contenido, ¿qué quiere decir? Que vemos no solamente lo que hay en el sitio web, sino todos los insumos que nos puedan ayudar a entender mejor esa experiencia. Detectamos vacíos en la comunicación, de lo que el cliente piensa que está comunicando y de lo que el usuario realmente está percibiendo. Y revisamos todos los canales y formatos que el cliente maneja como un todo. Entonces, en esta fase de discovery nos tomamos un buen tiempo para entender qué está haciendo la marca, cómo lo está haciendo, y también hacemos análisis o hacemos benchmark con los principales competidores para saber cómo se comunican y cómo el cliente se posiciona ante el mercado y cómo le gustaría verse. Una vez tenemos esta auditoría de contenido, también analizamos el tono y la voz de la marca, que Clara ya lo ha mencionado, la importancia que tiene esto, porque una marca tiene personalidad. Entonces, esa personalidad comunica rasgos humanos que la representan. Por ejemplo, puede ser una marca amigable, una marca que se presenta como una marca, como profesional, tiene una personalidad cercana o es innovadora. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas bien mapeadas porque nos sirven para construir la estrategia. También tenemos que ver cuáles son los valores y el propósito que la marca defiende y que también está comunicando y que no hayan gaps de información entre lo que se percibe y lo que se dice. La voz de la marca, que es consistente, la voz de una marca no debe cambiar. Esto debe estar bien explícito en un manual y muchas veces encontramos que no existen estos manuales y nosotros desde Trespi construimos esas recomendaciones en caso de que no existan. Si existen, nos atenemos a lo que ya la marca ha definido porque la voz no varía, la voz es la esencia y lo que quiere reflejar la marca. Y así sabemos si se comunica de manera formal, casual, si se quiere mostrar como experta, como inspiradora, como divertida. Y también entramos a ver lo que es el tono. El tono varía de acuerdo al contexto de la comunicación. Entonces, dependiendo del canal que se elija, del público y de la situación, podemos tener un tono empático en un momento de soporte, tenemos que tener un tono de seriedad y confiabilidad en un momento de una decisión, donde el cliente necesita ese apoyo. Entonces, ese tono va variando dependiendo los flujos o los momentos que el usuario esté teniendo en su journey de recorrido, en su recorrido por la página, en su experiencia como un todo. Aquí, digamos que es como resumimos, digamos, en cuál es la esencia de cada uno de estos pasos. El paso número uno, que es Discovery y auditoría de contenido, no es solo saber lo que hay, sino identificar qué necesitamos. Entonces, qué necesitamos y qué queremos comunicar. Entonces, tenemos un qué queremos comunicar cuando identificamos el tono y la voz, identificamos cómo lo queremos comunicar y el siguiente paso es cuál es la historia que vamos a contar, porque sabiendo qué vamos a decir y sabiendo de qué forma lo queremos comunicar, ahora sí podemos avanzar al tercer slide, tenemos que decir, vale, para transmitir este mensaje de la manera más directa y amable posible para la persona usuaria, tenemos que contarle algo, tenemos que, para guiarlo a través de este proceso, hay que contarle una historia que suele ser como, digamos que puede ser retador esto de aplicar storytelling a UX Writing, porque digamos que en publicidad, en marketing es muy fácil decir, bueno, sí, conectamos con la historia, con el emocional, no sé qué, pero a la hora de tener que construir, que transmitir un mensaje de la manera más directa posible, se convierte en un reto que no se convierta en una cosa poética, que no sea clara para el usuario, que le estamos contando una historia, ¿por qué? Sino que sea una historia que cumpla una función y que lleve al usuario a través de nuestra web para cumplir los objetivos. Entonces, ahora Pilar, cuéntanos un poco cómo se hace este storytelling para UX Writing.
Sí, así como tú lo has mencionado, el storytelling es el arte de contar historias y nosotros somos seres sociales que siempre estamos contando una historia a través de una narrativa. Entonces, esta misma facilidad que tenemos, queremos expresarla en una narrativa para una web, un sitio, una app, eh, que conecte emocionalmente con la audiencia. ¿Para qué? Para que podamos generar una acción y poder ofrecer experiencias significativas. En este recorrido o en este storytelling que armamos, nosotros identificamos a un personaje. Este personaje es el protagonista de la narrativa y este personaje se enfrenta a un conflicto o un problema, desafío que debe resolverse. Generalmente está enfocado en los puntos de dolor que hemos detectado durante la fase de discovery. Y dentro del recorrido que el usuario hace por la página, en este storytelling, él debe tener un viaje que transforme la experiencia y que pueda superar ese reto o ese desafío a través de la solución que nosotros como marca, como el acompañante, le damos para que haya un mensaje claro y ese mensaje permita una acción coherente. Entonces, la emoción es la conexión que mantiene el interés de este público porque queremos que sientan, que piensen o que hagan una acción concreta que va a llegar al resultado final de la página. No siempre se da en una sola, o sea, la idea es que esto lo podamos armar de manera general en un storytelling, que mi página web como un todo pueda llevar esa narrativa coherente con un final feliz o un final esperado de resolución de conflicto. Sin embargo, también trabajamos a través de story frames para que esa narrativa sea coherente y consolidada en partes menores. El story frame es el que, digamos, vamos a trabajar el home. Entonces, este home tiene un story específico con un objetivo específico que conecta con el todo de la página. Entonces, esto es la importancia de por qué hacemos storytelling y story frame cuando estamos elaborando estrategia de contenido. Una vez nosotros hemos desarrollado esta historia, esta narrativa, empezamos a trabajar con diseño en paralelo, porque diseño ya puede hacerse esa imagen y nos estamos retroalimentando. Les decimos, nos imaginamos esta historia que le vamos a contar al cliente y viene diseño y dice, ok, que la vamos a estructurar de esta manera, contarles contenedores, va a tener este título, este subtítulo, lo vamos a distribuir de esta manera en la página para que pueda ser esa narrativa envolvente. Y trabajamos con una metodología de sprint. Entre este tenemos, generalmente se hace semana a semana, depende de los proyectos que tengamos, pero tenemos esos objetivos por semana donde podemos ya empezar a definir los títulos, los subtítulos, como les digo, ya hemos definido toda esa parte de estructura con diseño. Hacemos uso de una herramienta que para nosotros es muy valiosa, que es Figma. En Figma nos sirve para estructurar ideas, para dar esa narrativa, para poder dar una secuencia lógica, viene diseño y ellos toman la información de ahí, entonces vamos haciendo un trabajo colaborativo que es muy bonito, donde se va creando un producto que reúne, o sea, todas las áreas que están involucradas en el proceso. También tenemos un trabajo muy alineado con el área de marketing, porque así como hemos definido textos, necesitamos tener textos que sean, que estén alineados con la búsqueda que nuestro usuario hace, por ejemplo, en Google Search, o tener esas palabras SEO bien delimitadas, bien identificadas e incorporadas dentro de nuestra página. Sí, ¿Quieres aquí yo agregar quiero algo? hacer ay, perdóname, quiero hacer una acotación y es que si se dan cuenta, vamos en el cuarto paso. O sea, el momento de escribir del UX Writing no es sino hasta el cuarto paso, cuando sabemos qué queremos decir, cómo lo vamos a decir, cuál es la historia que queremos contar y todo eso está alineado
de manera estratégica. Y ahí sí implementamos esta metodología, utilizamos esta herramienta. Una cosa que veo ahí que está en la presentación y que también es súper clave es quién realiza los contenidos. Los contenidos los realiza una persona con experiencia en UX Writing, que tiene una formación, que tiene unas habilidades de escritura, que tiene esta capacidad de pensamiento estratégico, que tiene la capacidad de comprender este brief que nos ha pasado cliente, de hacer este discovery, y a la hora de implementar, o bien recibe y puede entender todo esto que ya se ha construido previamente, o bien ha sido parte del proceso desde el principio. Pero no es como de repente, toma, aquí está la estructura, hágale, escriba, sino que es una persona también, es estratégica la elección de esa persona que realiza estos contenidos para poder trabajar de manera ágil y para también poder implementar esta estrategia SEO que se desarrolla desde marketing. Sí, y para añadir otra cosa, Clara, también es importante el proceso de iteración continua, ¿no? Porque como bien dices, empezamos a escribir hasta esta parte, este paso 4, pero eso no es una escritura definitiva. Si bien tenemos un storytelling, tenemos un story frame, siempre estamos iterando, siempre estamos viendo qué funciona, qué no, y por eso se hace es un trabajo colaborativo interno y también obviamente con cliente. Entonces esa iteración es permanente y continua hasta tener un producto que esté cumpliendo las satisfacciones de todos los equipos, tanto internos como con clientes. Claro, claro. Y bueno, digamos que en ese proceso claramente es súper importante. Me gusta que como que hables de esta iteración, porque no es solo la iteración dentro del proyecto, sino la iteración en 3P que hemos tenido haciendo proyectos de UX Writing. Entonces me gustaría que nos cuentes también un poco cuáles son esos retos principales que enfrentamos al desarrollar proyectos digitales. Sí, digamos que estamos en un aprendizaje continuo y el término iterar viene perfecto, encaja perfecto en estos retos porque, bueno, trabajamos en sprints, como les decía, entonces esto nos exige mucha agilidad. No podemos tomarnos todo un tiempo para pensar. Igual, ya está, hay una base narrativa, hay una base estratégica, pero exige mucha agilidad, que hagamos cambios, que estemos incorporando nuevos contenidos, porque no funcionaron. Entonces, estos sprints semanales requieren que nosotros desde Copy tengamos una ágil y pronta respuesta. También ha sido un reto la optimización del talento. En el equipo de Copy nos estamos capacitando continuamente con cursos para estar al día en todas estas plataformas, en qué es lo mejor, cómo es la mejor forma de comunicarnos con la persona usuaria. Y asimismo, también exige una organización interna para cumplir con tiempos y entregas, porque esto se desarrolla de manera muy rápida. Entonces, siguiendo con esa lógica, también hemos tenido el desafío de incorporar recursos freelance en plena ejecución porque nos damos cuenta que el proyecto tomó otras dimensiones, estamos apretados en tiempo y este es otro reto que si bien ya lo tenemos mapeado, ya tenemos como esa forma de ejecutar o de activar esos recursos internos, también fue un reto en su debido momento. Y hay un reto que a mí me gusta mucho mencionar, y creo que mis compañeros de copy lo comparten, y es la limitación de espacio. Cada vez tenemos menos espacio para escribir, es decir, tenemos que contar una historia con menos palabras. Entonces eso también es un desafío que nos implica ser mucho más claros, específicos, estratégicos y elegir las palabras adecuadas para que nuestra audiencia nos entienda y pueda generar esa conexión y esa acción específica. Sí, aquí quiero hacer también una acotación en cuanto a la optimización, pues, del talento y a la incorporación de recursos adicionales, y es que pues siempre tenemos en cuenta que eh, a pesar de toda la tecnología, a pesar del apoyo de la inteligencia artificial, de las herramientas que se pueden utilizar, somos un equipo humano, que la persona que viene desarrollando el proyecto se puede enfermar, que la persona que de repente la agencia puede tener más requerimientos y necesitamos apoyo para otro proyecto, y entonces no podemos dejar el proyecto pues que se caiga, y hay que
respaldarlo de la manera que sea necesaria. Entonces, por eso es muy clave también tener en cuenta esta parte humana, que también es la que aporta la creatividad y que también en esto de la limitación del espacio es curioso, porque igual por bonita que sea tu web, por bien diseñada que esté, y si no tiene texto, no te puedes comunicar, no puedes transmitirle a la persona usuaria lo que le quieres decir, ni puedes lograr que interactúe contigo. Entonces es un reto bien interesante, aunque sea poquito, es clave y súper estratégico este texto que se pone en un producto web. ¿Cuáles han sido nuestros mayores aprendizajes? Digamos que eso, me gusta lo que dice María Paula, si no tiene texto tampoco es rastreable en Google, no te van a encontrar ni siquiera, no solo es que no interactúen con tu web, sino que no van a poder llegar hasta ahí. Me, uno de nuestros retos actuales está muy interesante, chévere el aporte. ¿Y cuáles han sido nuestros mayores aprendizajes? Lo primero, el valor, o sea, nuestros mayores aprendizajes desde copy. El valor de estar en la fase de discovery y estrategia desde el inicio. No es lo mismo que después de que se armó toda la estrategia, le digan al copy, tome, le hagan una presentación de una hora y le digan arranque, sino que desde estar, conocer al cliente, conocer el brief, ver el proceso, eh, conocer la estrategia SEO, interactuar con el resto del equipo es clave para que fluya mucho más. Lo que dice lo que hablábamos de un buen storytelling ordena todo el proyecto. Una historia nos da estructura y un UX writing en esa medida es clave para una experiencia consistente. Si a mí me dicen, me hablan de una manera al principio y luego me cambian el tono y luego me dicen palabras diferentes, no voy a entender lo que está pasando y a lo mejor me voy a ir a otro lado. Y finalmente, un aprendizaje muy importante para 3P en general es la necesidad de seguir implementando procesos claros en 3P, de manera que estemos integrados con todas las áreas, que este aprendizaje, por ejemplo, que hemos desde el área extraído pues de la experiencia que tenemos, poder ponerlo en común con el resto de áreas para poder dialogar y poder sacar los proyectos adelante de manera conjunta y no cada quien por su lado. Eso hace que la experiencia de trabajo sea más fácil, que el producto sea más exitoso, que cualquier cosa que haya que arreglar pues sea mucho más ágil porque estamos todos sincronizados. Bueno, Si entonces, quieres, eso. ajá, dando continuidad, ¿qué entregamos en copy? O sea, se preguntarán, ok, un texto, pero tiene más, o sea, vamos más allá que entregar textos bonitos. Entregamos un informe de auditoría de contenido, cliente recibe este informe. También tenemos documentación de manual de tono y voz, como ya les explicaba hace un rato. Si encontramos que no existe, realizamos el manual de tono y voz alineado con las expectativas de la marca. Si existe, lo analizamos y damos un feedback en cuanto a lo que encontramos en ese research. También entregamos el storytelling general de la web, obviamente, y los story frame por rutas de usuario. Hacemos copies detalladas de la mano de marketing para todas las secciones del sitio y están optimizados para SEO. Marketing tiene un trabajo súper interesante de medición, o sea, no solo entregar los textos, sino ellos hacen un rastreamiento de cómo performan esos títulos, esas descripciones. Tenemos procedimientos en cuanto al límite de caracteres, que también es un trabajo muy importante para nosotros, porque si tú tienes un texto demasiado largo, Google lo corta, entonces se perdió el mensaje. Entonces también estos copies optimizados son entregables para cliente. Entregamos documentos organizados por wireframes en Figma, como les comentaba, es nuestra herramienta principal. Y estamos implementando una entrega de lineamientos para futuras actualizaciones, porque si bien les dije, el UX exige bastante iteración. Y no es solo entregar un producto, una página, una app, sino también ver cómo performa una vez esté al aire. Entonces, también es interesante que incorporemos esos procedimientos
Y lo hacemos obviamente pues desde la parte de copy, si corresponde, es decir, si se llega a ese acuerdo con el cliente. Sí, sí, creo que es súper importante como tener esta visibilidad, ¿no? De que no es que me siento, escribo unos textos, sino que a medida que o me siento y pienso una estrategia, sino que a medida que van pasando los pasos, otra vez la redundancia, a medida que vamos recorriendo este trayecto, van quedando unos insumos que son útiles tanto para avanzar en el proceso y para poder consultar en el momento que sea necesario, como para que el cliente también no solo tiene su producto y su resultado final, sino que va teniendo como que eso, vamos iterando constantemente para estar siempre alineados. Y bueno, y lo más valioso que hemos logrado como equipo, pues esa importancia de fortalecer la colaboración entre áreas, que creamos herramientas que escalan, que no se quedan solo en toma tu manual, sino trascienden al producto y pues luego son un insumo también para otras comunicaciones. Hemos aprendido a pensar más allá de los textos, porque no es solo escribir, sino ir y tocarle el corazoncito también a la persona usuaria. Y con todo este aprendizaje hemos madurado el área de copy estratégico. Es como gracias a que nos hemos sentado a analizar estos procesos, pues el área ha crecido, se ha consolidado y tenemos ahora mucho más que aportar también para los proyectos. Sí, de acuerdo, es un trabajo que venimos haciendo, del cual podemos concluir que es fundamental contar con un recurso de copy que tenga conocimiento en UX Writing desde el inicio del proyecto. Somos reiterativas en este aspecto, pero es que queremos generar esa conciencia de trabajo colaborativo. Entonces, eh, también debemos, como lo hemos dicho, participar de la fase de discovery y estrategia, no solo la fase de ejecución, porque la historia se cuenta desde el principio y no llegar a meter alguna cosa que después no va a tener coherencia y que va a perder esa experiencia, va a generar un vacío en la comunicación. Nos gusta mucho y aprendemos mucho del trabajo con las áreas de marketing, con las áreas de diseño y desarrollo, que ocurre desde las primeras etapas. Tal vez ya una vez esté un poco más avanzado el proyecto, Copy se retira un poco porque ya entregó el contenido y quedan en la fase de pruebas, pero ese trabajo colaborativo en las primeras fases es muy valioso y muy importante. Y como una conclusión final, necesitamos seguir definiendo procesos que integren recursos internos y externos para gestionar las responsabilidades y realmente, pues, tener muchos, o sea, muchos más proyectos que sean cada vez más estructurados y que no terminamos de aprender. Entonces, esto es un aprendizaje continuo y seguiremos trabajando para lograr esta integración continua y mejora continua, obviamente. Sí, con todos estos aprendizajes que venimos contando, ¿qué viene para próximos proyectos? ¿Qué es lo que esperamos desde el área para próximos proyectos? Esta involucración desde el principio, desde antes del kickoff, es desarrollar un repositorio de buenas prácticas, que creo que esta charla es como un gran impulso para eso. La verdad, este tiempo que hemos estado haciendo todo un trabajo de análisis de procesos de estandarización ha sido muy enriquecedor para nosotras. Con eso también esperamos pues que los roles estén claros y sea posible tener un cronograma mejor definido, tener un checklist inicial de qué es lo que se entrega, tono, narrativa. SEO quedó mal escrito, debería estar con ese ahí, y una evaluación de los recursos para que a la hora de desarrollar proyectos pues sepamos que necesitamos, como la magnitud de este proyecto requiere una persona dedicada X tiempo para poder ser más efectivos, para poder cumplir con los objetivos y no quedarnos cortos, y que de esa manera tanto el proyecto como la persona que trabaja, pues pueda estar de manera satisfactoria en toda la realización del trabajo. En este sentido, Clara, también quiero anotar que tenemos ya un documento. Hemos estado trabajando en un documento desde Copy de ese paso a paso
de cómo se involucra Copy en un área, en un proyecto y qué responsabilidades tiene fase a fase. Pues solo nos resta decirles que más que escribir, diseñamos experiencias con palabras. El valor radica en que estamos mejorando constantemente para reducir errores, para aumentar la efectividad de nuestros mensajes y generar más experiencias más alineadas con las necesidades reales del usuario. Entonces, el camino es constante, es iterar constantemente, aprender, ajustar y evolucionar. Y cada proyecto nos acerca a un copywriting más estratégico. Queremos agradecerles por estar aquí en este espacio. La verdad es que, como decía, venimos haciendo como un trabajo fuerte desde el área para poder entender qué necesitamos en 3P para poder estandarizar esos procesos, para poder extraer esos aprendizajes. Igual, o sea, creo que es parte de la esencia de 3P, ¿no? Como entender cómo funcionan las cosas, entender los procesos, utilizar el método científico para poder lograr resultados más efectivos y eso aplica también a la escritura. No es solo la parte de investigación o que haya una persona por allá encerrada en un cuarto haciendo investigación, sino que somos un equipo. La idea también es que esta área crezca, que podamos seguir recibiendo proyectos de clientes que confían en nosotros, porque tenemos la experiencia y las herramientas para lograr llevar su proyecto al éxito. Y todo con estrategia, que es la esencia de 3P, y no conformarnos con hacer cualquier cosa. Muchas gracias a todos y todas por su presencia y pues nos estamos viendo por ahí para seguir trabajando en nuevos proyectos. Agradecerles por escucharnos, por participar activamente y nos vemos en los próximos proyectos.